Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro, a una nueva charla. Les agradecemos que nos estén acompañando en el día de hoy. Esta charla se da en el marco de un módulo de charlas que hemos organizado conjuntamente desde el Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas, Fundación Banco Itaú, el Centro Emprendedor de FADU y el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio. Ya hemos compartido 3 charlas, esta es la cuarta, y hoy vamos a hablar sobre cómo vender en el exterior. En realidad no voy a hablar yo, sino que va a hablar Laura, que me acompaña acá, Laura Patrón, cómo hacemos para salir al mundo a vender nuestros productos y servicios. Como les dije recién, esta es la cuarta charla es la cuarta charla, ya hemos compartido 3 encuentros. Los otros encuentros que hablamos sobre técnicas de venta y storytelling, impuestos para emprendedores y costos del emprendimiento, están disponibles, si alguien no la pudo ver, están disponibles en el YouTube del Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas, en el YouTube de la Fundación Itaú y también en Facebook del Centro Emprendedor de FADU, así que ahí pueden volver a ver las charlas, y esta charla que vamos a compartir el día de hoy también va a quedar grabada por si quieren volver a verla. Al final del encuentro vamos a habilitar un link para que puedan acceder a una encuesta y ahí contarnos qué les pareció la charla y también proponernos algunos temas para futuros encuentros. Y decirles que vamos a tener habilitado el chat para que puedan hacerle llegar a Laura todas las dudas y consultas, y a medida que va a ir exponiendo vamos a ir haciéndole llegar sus comentarios. Ahora sí, me queda presentarla a Laura Patrón, es licenciada en Administración, egresada de la UBA, es especialista en comercio interno y es coordinadora técnica del Centro Emprendedor de FADU UBA. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos esté acompañando. Bueno, muchas gracias, Maru. Como decíamos, hoy vamos a hablar sobre cómo vender en el exterior. La idea es que les dé algunas herramientas para que ustedes desde sus talleres, escritorios, puedan averiguar dónde pueden llegar a tener mercado y conocer un poquito más las posibilidades de vender en otros países, ¿no? En principio, yo siempre cuando hablo con emprendimientos, les cuento que desde el inicio tienen que pensarse como globales. ¿Por qué? Porque Argentina es un mercado que termina siendo bastante pequeño. Entonces tenemos que intentar tener una visión mucho más amplia y si bien tal vez hoy no estamos preparados o no estamos preparadas, saber que Argentina nos queda chico y que tenemos que pensar en la región, por lo menos Uruguay, Paraguay, que son mercados más cercanos. Hoy vamos a ver algunos tips como para empezar esa investigación y ver si realmente esos mercados que son más cercanos pueden llegar a servirnos como potenciales destinos para nuestros productos o servicios. Todo lo que yo esté contando hoy, a no ser con algunas cosas que voy a decir, esto es solo para productos, vamos a hablar en general, tanto sea productos o servicios. En principio, cada vez que nos ponemos una nueva meta, por ejemplo, en este caso sería internacionalizarse, tenemos que hacernos un diagnóstico. En general, lo que hablamos es un autodiagnóstico, donde nos hacemos un montón de preguntas y no debiéramos mentirnos, ¿no? Tenemos que tratar de responder con sinceridad. Está lleno de autodiagnósticos en distintos lugares, si ustedes ponen en Google van a encontrar, pero bueno, en realidad cuando hablamos del diagnóstico es hacerse algunas preguntas claves, ¿no? Y en principio la primera pregunta clave que nos podemos hacer es, ¿por qué quiero internacionalizarme? Una respuesta es la que yo di al principio, pero pasa mucho con emprendimientos que la respuesta suele ser, bueno, porque tengo algún familiar o alguna amiga o amigo que se encuentra en el exterior y me dijo que mis productos no hay, o que no existen, o que no los encuentra, que estaría buenísimo, que tengo mercado. Y a priori esos son buenos argumentos para decir, uy, mirá qué bueno, pero no es suficiente para poder decir, bueno, voy a salir a exportar. Lo que tenemos que saber es que sí o sí, si pensamos en exportar, es que es algo a largo plazo, o sea, que tenemos que pensar de acá al largo plazo, o sea, no vamos a tener resultados o sea, a los 6 meses o al año, sino tal vez mucho más, y que es un trabajo que hay que hacer también de análisis interno, que quizás nuestros productos tienen potencial, pero tal vez nosotros todavía tenemos que hacer algunos cambios como emprendedores para poder salir al exterior.
Y el autodiagnóstico es específicamente para eso, para auto-observarse, ver qué cosas nos faltan y hacer un checklist de las cosas que voy a ir haciendo a medida que pase el tiempo con esa meta de internacionalizarnos. Entonces yo siempre digo que nos pongamos pequeñas metas o objetivos, acciones para hacer, como por ejemplo, no sé, meterme en un curso de comercio exterior para entender algunos conceptos, como por ejemplo esta charla que los va a ayudar justamente a introducirse en algunos conceptos y después, en todo caso, profundizar, porque en una hora es difícil saber absolutamente todo del comercio exterior. Después, una vez que nosotros ya sabemos qué cosas nos faltan, pensar las acciones, esto que les decía, meterme en un curso, averiguar con un despachante de aduana para el caso de los productos, o consultar con colegas que ya estén exportando, cómo hicieron, cómo hacen, y después sí, realmente ejecutar esas acciones más que nada a nivel de promoción comercial, ¿no? La búsqueda de potenciales compradores una vez que ya sabemos qué mercados son los mejores como para que yo empiece a exportar. Ahora vamos a ir justamente a esto. Y hay una diferenciación. No es lo mismo exportar que internacionalizarse. Y esto tiene que ver con esto que les decía al principio del largo plazo. Exportar es cuando hay un pedido puntual, yo respondo y listo. No sirve a veces, porque muchos emprendimientos les pasa que les escriben desde el exterior y les dicen me gusta, me interesaría comprar, etcétera, etcétera. Lo que nos da es información de que nuestros productos o servicios son deseables, digamos, ¿no? Y tal vez incluso a través de la exporta simple, que vamos a hablar en un ratito, llegamos a hacer esa operación. Pero la idea es que no hagamos esa operación y nos olvidemos, sino que realmente nos internacionalicemos. Y para eso tenemos que pensar, primero, en el largo plazo, entender que las cuestiones que en las que vamos avanzando en el comercio exterior nos va a servir también y va a impactar un montón en nuestro emprendimiento a nivel local, porque muchas de las cosas que nos va a exigir aquellos mercados vamos a tener que hacer cambios o adaptaciones que nos van a servir para poder mejorar también en el mercado interno. Entonces, en general, tiene como externalidades positivas la posibilidad de salir a otros mercados, porque además vemos otras miradas, vemos otras competencias y nos damos cuenta de lo que tenemos que mejorar, como por ejemplo, en muchos casos, el packaging, ¿no? Porque no es lo mismo mandar tal vez un paquete de acá a Córdoba que mandar un paquete de acá a Perú, donde tal vez hay un montón de movimiento de la mercadería, que pasa de un barco a un transporte terrestre, etcétera, etcétera. Entonces hay más manipuleo, entonces tengo que conservar mejor esta mercadería. Todo depende igual después cómo vamos a mandar nuestro paquete, que también vamos a ver eso a lo largo del día, de la hora esta que nos queda. Otra de las cosas que impacta bastante la internacionalización tiene que ver con el posicionamiento de marca, ¿no? Obviamente que si yo digo que soy un emprendimiento que además exporto, lo más probable es que a nivel local también nos miren con otros ojos. Y después, bueno, el tema de la innovación, porque también lo que vamos viendo es cómo está nuestro mercado, nuestro sector, en otros países y entonces vamos viendo hacia dónde va la tendencia y poder incorporar tal vez algunas mejoras que tengan que ver con eso. Y ni hablar que la internacionalización nos va a ayudar a suavizar los ciclos económicos, como por ejemplo, si acá hay una recesión y en otro país está en crecimiento, bueno, voy a poder equilibrar mi balanza de ingresos y lo mismo al revés, ¿no? Porque no solamente las recesiones ocurren en Argentina, sino que hay otros mercados donde también a veces atraviesan crisis y entonces vamos a poder compensar con el mercado interno. Lo primero que tenemos que saber es que para poder exportar sí o sí, nuestras mercaderías tienen un número. Ese número es un código, ese código lo usamos en todo el mundo. O sea, si yo digo 4903.00, todos saben que voy a estar hablando de libros estampados. Entonces, este código nos va a facilitar la comercialización, nos va a facilitar conocer qué normas tiene que cumplir mi producto a la hora de entrar a otro mercado. Los servicios no tienen este código, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Porque al tener un código nos permite, bueno, primero saber toda la normativa, pero también nos permite saber el flujo del comercio con otro país. Entonces, cuando no tenemos ningún número, digamos, no tenemos código, en el caso de los servicios, no tenemos estadísticas hoy para saber qué mercados están pidiendo determinado servicio y qué otros mercados no están pidiendo nada o de dónde están contratando. Esa información no está.
En cambio, con esta posición arancelaria que tienen absolutamente todos los productos, podemos tener esa información del flujo de comercio que nos va a ayudar a después determinar a qué mercado nosotros vamos a salir a exportar. Algo importante ahí, yo siempre les voy a dejar en algunas filminas, algunas herramientas con una página web donde ustedes van a poder entrar y justamente averiguar esto. En este caso es la CIBUCE, que es la ventanilla única del comercio exterior, donde ahí ustedes tienen dos opciones. Si no tienen la posición arancelaria en el caso de los productos, pueden poner la descripción de su producto. Y entonces le va a decir cuál es la posición y a partir de ahí qué normas va a tener que cumplimentar mi producto en destino. Por ejemplo, si estamos hablando de un alimento, obviamente este alimento va a tener que tener determinadas certificaciones homologadas en el país de destino. Si estamos hablando tal vez de un cuaderno, como es en el caso o en el libros estampados, tal vez no tiene que tener ningún tipo de certificación. Entonces, lo que voy a averiguar con esta posición arancelaria son qué impuestos va a pagar mi producto a la hora de entrar a determinado mercado. Después igual vamos a seguir profundizando con esto, pero bueno, ahí tienen una página donde van a poder sacar esto. Algo importante que hay que decir es que si no tenemos la posición arancelaria, ese número nos lo puede dar un despachante de aduana que estudian para eso muchos años, donde nosotros le decimos, mira, yo hago libros estampados que son, por ejemplo, de tela de algodón, o además tiene nylon, además tiene tal cosa. O sea, tengo que ser muy específico en cómo está compuesto mi producto y la funcionalidad. Y entonces los despachantes se ocupan de determinar cuál es la posición que corresponde a ese tipo de producto. Para hacer el ejercicio que les voy a proponer hoy, que es el de estudiar un mercado y ver si tengo posibilidades en ese mercado o no, no hace falta ya que vayan a buscar un despachante, con solo hacer la descripción del producto en esta página y ver ahí qué posición les salta, va a alcanzar. Eso si hablamos, obviamente, de producto. Acá un poco me había adelantado. Les decía, digamos, ¿para qué nos sirve esa posición arancelaria? Que a veces la encontramos como NSM, y nos va a dar toda esta información, ¿no? Yo les decía, por un lado, los impuestos que va a tener que pagar, que quiere decir las barreras arancelarias, por eso se llaman barreras, ¿no? Porque si tengo un arancel alto, quiere decir que ese país está poniendo, digamos, alguna restricción para que entre nuestro producto en ese mercado. Después están las no arancelarias que tenían que ver con las normas técnicas, como les puse en el ejemplo, ¿no? Si estoy haciendo un alimento, seguramente tenga que cumplimentar alguna norma que tenga que ver con la seguridad de ese alimento. Después están, que seguramente hace unos días o hace un mes más o menos, se estuvo hablando bastante de los derechos de exportación y los reintegros de exportación. Los derechos de exportación son impuestos que nos pone nuestro mercado para salir al exterior. Se supone, digamos, que están todos tendiendo hoy a cero, porque la idea justamente es alentar las exportaciones de valor agregado. O sea, todas las exportaciones que tengan que ver con lo industrial, básicamente. Y después están los reintegros, que es un estímulo a la exportación. Si yo estoy queriendo exportar, voy a recibir un porcentaje del monto que yo exporté en un reintegro, ¿no? Que es un estímulo. Generalmente, a veces pasa que entre los derechos y los reintegros termino neteándolo y tengo, o en el mejor de los casos, no pago ningún derecho y tengo un 8% de reintegro o al revés, digamos. Bueno, después también tenemos que saber que existe un certificado de origen y eso quiere decir que es un documento que lo que va a decir es que mi producto es de origen argentino o que está compuesto por un 60, un 70% de insumos de origen argentino. Y eso nos va a permitir poder exportar a los países del Mercosur en un arancel cero. Por eso es que en esos casos vamos a necesitar el certificado de origen. Después ahora vamos a ver con el exporta simple que muchas de estas cosas se han simplificado y sin embargo ocurren, pero tal vez nosotros no nos enteramos. También ahí les dejo dos herramientas para que vean el tema de el flujo comercial que yo les decía. Entran a estas dos páginas, ponen su posición, dicen, bueno, yo quiero vender desde Argentina y quiero ver qué está pasando a nivel mundial, entonces nos dice qué países compran nuestro producto y si no, puedo también trabajar con un país específico. Bueno, quiero ver qué pasa con mi producto en Paraguay. ¿Quién está comprando este producto
y en qué volumen, ¿no? De vuelta, en servicios esto no va a ocurrir. Después tenemos los términos de venta, que también seguramente han escuchado bastante hablar del FOB y del CIF, y esto tiene que ver con el contrato entre el vendedor y el comprador, ¿no? Lo que dicen estos términos de compraventa es desde dónde, digamos, cae mi responsabilidad y mi obligación y la obligación del otro. Entonces, por eso, generalmente, nosotros cuando salimos a exportar, exportamos con FOB, y cuando importamos generalmente lo hacemos por sí. Pero existen otros dos, que son los que les estoy poniendo acá, para que vean que no hay solamente dos formas de hacer un contrato con compradores, ¿no? Yo puedo arreglar con un comprador, que de hecho lo vamos a ver, de que mi responsabilidad termina con la mercadería embalada en mi fábrica. O sea, acá en la puerta de mi fábrica yo termino. A partir de ahí, la responsabilidad es del comprador, que se encarga de contratar al flete interno para después llevarlo al puerto, supongamos que es marítimo, y que llegue a la puerta de su fábrica, ¿no? O si no, también tengo la posibilidad que sea DDP, que es todos los gastos están a mi cargo, que es generalmente como trabaja el Exporta Simple, que ahora vamos a ver. Y esa es la, digamos, el Incoterm que está detrás. ¿Por qué es importante determinar esto? En general, cuando estamos hablando, esto cuando hablamos de una exportación formal, donde ya nos inscribimos como exportador, en principio, si ustedes están iniciándose, nunca recomiendo inscribirse en el primer momento como exportador, porque es un trámite bastante simple, no deja de ser un trámite que tal vez dura un mes más o menos hasta que nos aprueban como exportadores, pero no es necesario hasta tanto yo no tenga realmente algo en firme, digamos. En ese caso, recién ahí me hago el trámite, ¿no? Porque es algo también muy simple. Y también ahí les dejo otra herramienta para que vean los demás tipos, los demás términos de venta, ¿no? Y es eso, ¿no? Los riesgos que asume quien compra o quien vende. Y esto yo les decía, ¿por qué es importante? Y porque si por ejemplo, si la mercadería llega no pasa nada, pero ahora si la mercadería estaba dentro de un barco, estaba consolidada dentro de un container, dentro de un barco, y ese barco tiene problemas y, no sé, se hunde el barco. ¿Quién se hace cargo de que esa mercadería sea repuesta? ¿No? Bueno, va a depender del tipo de término de venta que yo utilicé en ese contrato. Generalmente se pone en la proforma ese tipo de información. Después algo que también generalmente es importante conocer son los costos de exportación. Les dejo ahí una herramienta que está muy buena, que es una calculadora, donde todos ponemos numeritos y te calcula directamente solo el precio FOB. Lo importante acá es que no es que yo paso mi precio acá a nivel local y lo paso a dólares y le paso esa cotización a mi potencial comprador, sino que tengo que tener en cuenta algunos costos que están asociados con la exportación. Tal vez estoy usando el Exporta Simple y algunos costos los voy a obviar, pero cuando yo empiece a vender más y tenga que hacer una consolidación de mi producto, o sea, una consolidación me refiero a que en un mismo container puede haber paquetes de distintos vendedores, ¿no? Entonces, lo que se hace es consolidar. ¿Por qué? Porque yo no puedo llenar un container porque recién estoy comenzando. Entonces, a partir de ahí, tengo que tener algunos costos en cuenta. Y a mí me gusta, digamos, a veces poner también algo de marketing, porque algo que tenga que ver con el tema del packaging, porque en general, a medida que voy creciendo, voy avanzando en la operación, seguramente empiece a necesitar poner un presupuesto en el comercio exterior. Entonces, por eso, siempre en tema de costos, no recomiendo ni que lo pasemos de pesos a dólares, ni tampoco digamos, bueno, voy a exportar y allá tienen plata, entonces lo cuadruplico porque sí. Digamos, generalmente no es recomendable. Siempre hay que realmente sacar los costos a conciencia. Y acá lo que hice fue ponerles algunos costos relacionados a la exportación para que lo tengan en cuenta. Pero si no, después entran a la calculadora y van a ver que hay un montón de algunos conceptos que les va a también guiar. Y está bueno también usar la calculadora porque van a poder jugar un poco y hacer simulaciones.
Bueno, ahora sí llegó al Exporta Simple, que lo vengo nombrando, pero es el sistema simplificado para exportar que suele utilizar más los emprendimientos. No es para todos, o sea, no todos los emprendimientos pueden hacer operaciones con este sistema, no porque no puedan, porque no, sino más bien porque muchas veces el costo del flete por este sistema incide mucho en el producto y lo saca del mercado. ¿Por qué? Y porque lo que usamos en este sistema es un correo internacional que se usa, que es a través del avión. Y el avión suele ser mucho más caro que otro tipo de transporte. Entonces, primero saber que el exporta simple no es importa simple. Y esto me refiero a que cuando yo mando un paquete al exterior, por ejemplo, a Estados Unidos, puede que Estados Unidos diga, nosotros aceptamos paquetes por courier de determinado monto y determinadas medidas o peso, depende. Estoy poniendo un ejemplo, no es que es así. Entonces, si yo, por ejemplo, en Argentina me dejan sacar paquetes de hasta $15.000, pero tal vez Estados Unidos no admite a través del courier internacional paquetes de más de $1.000, lo cual no podría mandar un paquete de $15.000. En todo caso, mandaré 15 paquetes de $1.000. Eso seguramente no hay problema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puede ser exporta simple en Argentina, pero tengo que averiguar cuáles son las restricciones o limitaciones que tiene cada país en relación al envío de paquetes a través del courier. ¿Quién sabe esto? Bueno, generalmente lo saben justamente los que nos dan el servicio de correo internacional. Puede que también lo sepa aquella persona que me está comprando, ¿no? Todo depende, si es un particular o es una persona que suele hacer importaciones. Si es una persona que suele hacer importaciones, lo más probable es que sepa. Hay algunos casos de emprendimientos que han mandado paquetes con mates y un kit de alfajores, por ejemplo, o sea, un kit con mate y alfajores, ¿no? Y a Francia, y que Francia justo el dulce de leche por este sistema no admite la posibilidad de que entre así como lo mandan, ¿no? Entonces, bueno, ese paquete va a volver atrás y es un dolor de cabeza. Por eso está bueno siempre chequear. Por eso digo, si bien es el operador, o sea, la empresa de courier que debiera decirnos, no está mal chequear también con nuestro importador o buscar información o también averiguar con colegas. Siempre cuando quieran empezar a exportar está bueno detectar algunos referentes del sector que ya estén exportando y tal vez tratar de pedirles una reunión para que les cuenten cuál es su experiencia. Porque hay mucha información que si bien hoy está en internet, también hay mucha otra información que no se encuentra, sino más bien hablando con colegas. Otra cosa que hay que saber es que las tarifas, digamos, el sistema es muy simple porque vos entras a una página y te va guiando en la información que necesitas. ¿Qué información vas a necesitar? Básicamente, ¿qué es lo que vas a mandar y a quién se lo vas a mandar? No hay mucha más vuelta, digo, no es que te van a preguntar un montón de información como, por ejemplo, la posición arancelaria que yo les decía, no, esa información no les van a pedir. Entonces, a medida que van pasando de pantallas, les van a ir diciendo qué necesitan, ustedes van completando y a lo último les van a aparecer las cotizaciones de este courier internacional o correo internacional, que no es más ni menos que DHL, FedEx, Raikonet y alguna otra que seguramente me estoy olvidando. Entonces ahí aparecen todas las cotizaciones. Importante, esas cotizaciones son genéricas, o sea, les van a decir cuánto les sale el envío del paquete de ustedes desde el taller de ustedes hasta el destino que hayan puesto. Puede ser la fábrica o la casa de sus compradores o puede ser hasta el aeropuerto. Hay dos sistemas, uno un poco más económico, que llegue al aeropuerto y que el comprador tenga que ir al aeropuerto a buscar el paquete. Entonces les decía, esas cotizaciones son genéricas, lo que hay que hacer es buscar la empresa que más nos gusta o la que mejor cotice y llamar por teléfono a esa empresa y contarles nuestro plan de comercio exterior. Vamos a mandar este paquete hoy, pero nuestra idea de acá a un año es mandar, no sé, 5 paquetes, 10 paquetes, no sé, 50 paquetes por año. Y entonces esa empresa les va a pasar un tarifario en relación a eso.
Así que no se queden con las tarifas que les aparezcan. Está bueno que entren al sistema, que se vayan familiarizando y que hagan una simulación, no pasa nada, mientras ustedes se queden en la última pantalla de cotización, listo, ahí no pasa nada, digamos, pueden hacer muchas simulaciones. Otra cosa que tienen que saber es que no se pueden hacer envíos mayores de $15.000, pero en el año podés hasta 600.000, o sea, vos podés mandar varios paquetes de hasta $15.000, con la salvedad del país de destino. Después, bueno, también hay restricciones en cuanto a las medidas del paquete, porque todos nuestros paquetes, todo lo que mandamos al exterior, pasa por un escáner, y saber también que no nos transformamos en exportadores porque usemos este sistema, sino que lo que hace este sistema es exportar a través de estos correos, y son ellos los que en realidad hacen la exportación formal. Y después sí tenemos la posibilidad de tener un reintegro, esto que yo les decía al principio. Si nosotros usamos este sistema, vamos a tener un reintegro y estamos obligados a liquidar divisas usando este sistema, porque en algún momento no fue así, pero hoy es así. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una vez que nos pagan, nosotros tenemos que liquidar esas divisas. O sea, podemos usar sistemas de pago online, pero en algún momento eso lo tenemos que después liquidar. Y bueno, ahí les traigo una herramienta la herramienta específica para que después ustedes entren, busquen ahí, hay preguntas frecuentes. No sé, Maru, si hay alguna consulta hasta acá de todo lo que hablé. Por ahora hay muchas cosas que les sirve solamente a los de productos, pero la segunda parte que vamos a ver ahora es tanto para aquellos que venden productos y servicios. Lo que también me gustaría decir en relación a los servicios es que en general los servicios necesitan más que nada un contador y un abogado. El contador para entender el tema de fiscal en cada uno de los países y cómo hacer para que para poder aprovechar mejor los convenios de doble tributación, con el que Argentina tiene muy pocos, pero algunos tiene, y no me cobren impuesto a las ganancias en mi país y también en el país de destino. Esa sería como la posibilidad, o sea, hablar con un contador específico para ver ese tema. Y después un abogado, porque siempre está bueno, y también esto va también para productos, siempre está bueno enmarcar todas las relaciones comerciales dentro de un contrato, ¿no? Pero en los servicios, al ser un intangible, tal vez es más recomendable. Ahora sí, Maru, no sé si hay preguntas. Bien. Bien, hay algunas preguntas que tienen que ver sobre todo, preguntan si pueden, cómo saber si se puede exportar determinado bien. Hay algunas específicas, pero digo, por ahí repasar cómo sé si puedo o no exportar un determinado bien. Y aclaro algo, que cuando termine, al finalizar la charla, les vamos a compartir un link con una encuesta. Cuando completan esa encuesta al finalizar, pueden recibir la presentación que está compartiendo Lau, así que ahí quédense tranquilos que van a recibir todos los links, todas las herramientas que ella recién estuvo hablando, las van a poder recibir cuando terminen de contestar esa encuesta. Así que si te parece, retomamos esa pregunta de cómo saber. Bien, es esto, en principio, como les decía. Bien, es como les decía, ustedes entran a esta página web que está acá al final, es una página de Argentina. Y si no tienen este número que aparece acá en relación a su producto, ponen la descripción de su producto. Por ejemplo, zapatos de cuero. Entonces le va a aparecer un número y va a decir la posición, voy a inventar porque no me acuerdo cuál es la posición de zapatos o de calzado, la 2522. Listo, con esa posición ustedes después van a venir acá a Trade Map y van a poner esa misma posición, o si no, acá también les permite hacer una descripción de los productos y ponen calzado de cuero masculino. O sea, cuanto más descriptivo, puede que estos sistemas no lo terminen de leer, porque tal vez en vez de calzado se dice zapato, o en vez de pantufla se dice ojota, digo, eso es lo que hay que ir probando, ¿no? Pero si no tenemos el número, si tenemos el número ya está. Y entonces ponen la descripción de su producto y en Trade Map les va a aparecer directamente ahí un mapa con distintos colores en donde hay más comercio del tipo de producto de ustedes. Entonces está en forma de mapa, está en forma de poder exportar y que les ponga un Excel
es bastante interactivo. O sea, por eso la idea de hoy es que ustedes vayan introduciéndose en estas herramientas y vayan viendo de qué se trata. Y con esta herramienta, entonces ustedes ya saben, mira, en Uruguay están comprando, pero mira, el volumen que están comprando es muy pequeño, o hay un montón, pero ¿y dónde está comprando Uruguay? Mira, compra de Paraguay, compra de Perú y compra de Estados Unidos. Mira, estos serían mis competidores. Eso es para tener una primera aproximación, no es que con eso ya estamos, pero les va a servir para ir sabiendo en dónde pueden vender el producto que ustedes tienen. Primero porque ya hay otros países que lo están comprando. Obviamente que cuanto más específica la posición, porque esto cuanto más específica sea el producto, a veces puede haber alguna dificultad con las estadísticas, porque las estadísticas a veces caen en posiciones arancelarias que les decimos bolsa. Cuando no hay, digamos, cuando no hay un número en el que entre el producto, entra en los demás. Entonces, cuando entra en los demás, las estadísticas no son tan fieles. Pero ahora, en la segunda parte, justamente lo que vamos a ver es cómo investigar mercados y entonces cómo saber dónde podría ser más posible vender mis productos. O sea, esta es una forma. Y hay otra forma que es la que voy a dar en la segunda parte. Vamos bien, ¿no? Por ahí esa era la pregunta. Una más y te... Vamos, perfecto. Te hago una pregunta más y te dejo avanzar porque tiene que ver con cómo se obtiene el certificado de origen. El certificado de origen también es un trámite y generalmente lo emiten las cámaras. Si vamos a usar el exporta simple, directamente el certificado de origen lo va a tramitar el correo internacional y que además, si usamos este sistema exporta simple, es gratuito. Pero si vamos a usar un sistema más tradicional, hay cámaras, como por ejemplo la cámara Casipra o la CERA, que es la Cámara de Exportadores, o AIERA, son cámaras de comercio exterior que están habilitadas para emitir un certificado de origen. Lo que les van a decir es que completen un formulario con lo mismo, ¿no? Cuáles son los componentes que tiene el producto y de cuál es el origen y en qué porcentaje, y ellos después chequean. En muchos casos van a chequear, tal vez van a ir in situ a chequear esta información y ahora en cuarentena no, así que es más que nada un trámite que se puede hacer a través de internet. Pero esas son las cámaras. Si ustedes ponen como certificado de origen, les van a aparecer las cámaras que emiten este certificado. Tiene un costo, que hoy no me acuerdo cuál es, pero tampoco es prohibitivo, digamos, porque la idea justamente es que ustedes puedan tener este certificado de origen para que puedan vender a los países limítrofes. Bueno, sigo entonces. Ahora sí, te dejo avanzar. Dale. Bueno, yo quería ver, la hora estamos re bien. Bueno, yo les traigo el Canvas exportador. No existe el Canvas exportador, es una adaptación que hice yo, porque en general muchos de nosotros emprendimientos conocemos lo que es un Canvas, entonces lo que agregué fue algunas informaciones que tienen que ver con el comercio exterior. ¿Y por qué les traigo esto? Porque cuando nosotros tenemos un nuevo proyecto que sería tratar de vender en el exterior, tenemos que volver a analizar nuestro negocio pensando en el exterior. Entonces, nuestra propuesta de valor, por ejemplo, puede cambiar, porque no es lo mismo, digamos, que yo no puedo ofrecer absolutamente los mismos productos o todos los productos que ofrezco en el mercado local, porque tal vez tengo que hacer alguna adaptación o porque tal vez todos los productos no son posibles de ser exportados. Digo, tal vez hay algún producto donde a mí la materia prima me cuesta más conseguirla, entonces si no puedo garantizar continuidad, no sería deseable exportar ese producto. O tal vez tengo algunas fallas en relación a un proveedor con respecto a los insumos, digamos, tal vez no los insumos, digamos, que consigo no son todos iguales, entonces también puedo llegar a tener un problema a la hora de tratar de exportar, ¿no? Entonces, bueno, elegir siempre los productos con mayor potencial, los que son tal vez más rentables, los más competitivos y también obviamente en base a nuestro segmento de cliente en destino. Tal vez lo que guste en Paraguay no sea lo mismo que pueda gustar en Chile o en Bolivia, digamos. Entonces también entender eso.
Y bueno, y acá les puse las barreras arancelarias, no arancelarias, pero esto es para que ustedes hagan como un resumen, lo mismo con actividades claves. Bueno, ¿cuál es la actividad clave en el comercio exterior? Y generalmente tiene que ver con la logística, porque eso nos va a hacer cambiar la incidencia de nuestro precio, de nuestro producto, y a veces nos saca o nos pone en determinados mercados, ¿no? Entonces, es bastante clave esa actividad. También la del despachante de aduana en el caso que queramos hacer una exportación formal, entonces tal vez ahí es un recurso clave que tenemos que saber y que tenemos que empezar a contactar. Ahí voy a hacer una diferenciación también para que sepamos qué hace un despachante y qué hace un licenciado en comercio internacional. El despachante se ocupa de la operación, pero no es el que nos va a decir qué mercados son los más posibles, digamos. No nos va a poder contar cuál es el potencial. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de la parte operativa nada más, no de la estrategia de negocio al exterior. Y sí, eso lo hace tal vez un licenciado en comercio internacional. Ellos son los que están pensando o analizando los mercados. Entonces, esto para que diferenciar, porque a veces le pedimos absolutamente todo al despachante de aduanas y la verdad es que no les corresponde y además a muchas veces tampoco conocen. Entonces, tal vez le estamos preguntando cosas a alguien, a un profesional que no corresponde, sino que eso está bueno preguntarlo a un licenciado en comercio internacional. Bueno, esto un poco la oferta exportable es esto que les contaba de elegir el mejor producto, o en el caso de servicios, realmente también entender que no todos los servicios van a ser posibles de exportar, algunos van a tener restricciones en cuanto a normativas, porque tal vez necesitas la firma, o tal vez es un servicio que no suele utilizarse, entonces, y no se suele utilizar porque no es la cultura, no pasa por ahí, no es un trámite, digamos, que es un servicio que se pueda llegar a solicitar. Entonces, también entender eso y ver cuáles son los más posibles de llevar a distancia, tal vez. Entonces, acá también les pongo algunas herramientas que tienen que ver con donde ustedes van a poder ver ofertas exportables. Me refiero a directorios de empresas importadoras y exportadoras. En el caso del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene Connect Américas, que es como una red social, está bueno entrar porque además hay también webinars, hay un montón de noticias de comercio exterior y tiene un directorio de empresas de todo el mundo que también nos puede llegar a servir para empezar a generar algunos contactos iniciales. Y después tenemos la LADI, que también tiene un directorio de pymes latinas, que además, les recomiendo, tiene una aplicación que se la pueden bajar al celular, donde ustedes pueden poner lo mismo, la descripción de su producto, y qué mercados les interesa, y esta aplicación les dice cuál es el potencial que tienen en ese mercado y además información de cada país. Entonces también les puede servir para ir introduciéndose en esos países, porque nosotros cuando hacemos negocios en el exterior tenemos que tener un poco más de información sobre el país, ¿no? A nivel económico, a nivel social, cultural, más que nada porque esto nos va a ayudar a las negociaciones y a entender a veces la idiosincrasia de ese país y, por ejemplo, si yo les vengo mandando un mail, me dijeron que les había gustado, pero y me dicen que sí, que les interesa, pero no me compran, y bueno, tal vez ese sí es un no en realidad, y eso tiene que ver más con la cuestión cultural, donde hay algunos pueblos que nos suelen decir que no, entonces tenemos que poder saber interpretarlos, ¿no? Bueno, como les decía, vimos el canvas exportador, segmento de cliente, es importante entenderlo no solamente en nuestro mercado local, sino también en el exterior. Y cuando hablo de segmento de cliente, no es que estoy hablando solamente del consumidor final, si nosotros vamos a apuntar a un distribuidor o vamos a apuntar a una tienda, también conocer cuáles son las características de ese segmento de clientes, ¿no? Si son tiendas, bueno, son tiendas que tienen más de una sucursal, que tienen más de tantos empleados, que están, no sé, tienen X cantidad de metros cuadrados, digo, entender qué tipo de tiendas voy a salir a venderles, porque, por ejemplo, también pueden ser tiendas de museos, entonces, bueno, tienen características similares las tiendas de museo que son totalmente distintas a las tiendas departamentales. Entonces, empezar a entender cómo trabajan, cómo funcionan, cuáles son sus características comunes. Y bueno, acá les puse algunos datos que tienen que tener en cuenta a la hora de segmentar. No me voy a tener en estas porque muchas ya
estuvimos viendo a lo largo de estos webinars, estuvimos viendo varias cosas de estos temas, pero es importante también tener en cuenta el clima, ¿no? A veces solemos pensar que el clima en determinados países es el mismo en todo el territorio y en realidad no, y entonces hay algunos productos que tal vez no están buenos salir a ofrecérselos a determinadas ciudades y a otras sí, entonces tener en cuenta en eso. Generalmente o tradicionalmente nosotros pensamos siempre en las grandes ciudades, hay países donde tienen ciudades también, otras ciudades importantes donde tal vez no tengo tanta competencia y está bueno quizás desembarcar en otra ciudad, en una segunda ciudad, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Pablo, de Brasil, siempre pensamos en San Pablo y tal vez Porto Alegre nos queda mucho más cerca a nivel no solamente geográfico, sino también a nivel cultural, porque ellos toman mate, porque tampoco saben bailar como nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta estas características también. Bueno, ¿por qué vamos a seleccionar mercados? Básicamente, estos son un poco los pasos. Les traigo una herramienta que es de Cancillería Argentina, donde en esa página están todos los estudios de mercado que ya se hicieron para otras empresas, pero como no hay datos sensibles, generalmente es información que les sirve a todos. Lo mismo, ponen la descripción de su producto, la posición arancelaria y les salta todos los estudios de mercado que se han hecho a lo largo de todo este tiempo. Y es gratuito, hay que loguearse, o sea, hay que registrarse y loguearse y a partir de ahí nos da toda la información. También hay listados de importadores, hay un montón de otra información que puede ser buena tenerla. También nos van a llegar las oportunidades comerciales si nos registramos en esa página, pero generalmente lo que nos llegan de oportunidades comerciales son más que nada de productos relacionados al agro o a la alimentación, entonces si no somos de ese rubro no nos va a servir mucho. Bueno, acá ¿por qué el objetivo de seleccionar mercados? O sea, ¿por qué es lo que yo tengo que ver cuando busco, por ejemplo, estos estudios de mercado que ya están hechos? Bueno, en principio saber el volumen de mi mercado, o sea, realmente si tiene sentido trabajar en ese mercado en relación a el volumen que voy a tener, cuál es la tendencia, si es un mercado que está creciendo, el nivel de desarrollo en base a, dependiendo del tipo de producto también que yo tenga y al nivel al que yo esté apuntando. Después tener el acceso, esto que yo les decía, bueno, tal vez no nos conviene San Pablo, nos conviene Porto Alegre, tal vez no nos conviene ya empezar con Europa, tal vez los países más cercanos tienen mayores posibilidades porque nos podemos equivocar a un costo menor, porque si hay algún problema puedo tomarme un barco o en el caso de Paraguay hasta incluso me puedo ir en micro, digamos, entonces puedo resolver alguna dificultad que haya o puedo llegar a visitar a mis potenciales compradores, obviamente no en este contexto, pero más adelante sí, y entonces siempre generalmente nosotros los que trabajamos en comercio exterior les vamos a recomendar siempre que empiecen por los mercados más cercanos, pero hay experiencias de emprendimientos que nunca han exportado a países cercanos, sino directamente se han mandado a exportar a Dinamarca y les ha ido bien, y a veces tiene que ver con la competitividad, ¿no? Con realmente en que tal vez en Chile algún producto no es exótico, porque bueno, estamos al lado, somos amigos, digamos, nos conocen bastante, en cambio, venderle a Dinamarca algo argentino tal vez termina siendo más exótico y podés llegar a un precio que se justifique y que lo puedan pagar. Entonces, obviamente que todo va a depender del producto, del mercado, del servicio y hay que evaluar caso por caso. Después está el tema de esto que les decía, bueno, si realmente es competitivo o no para poder vender en ese mercado y si vale la pena hacer todo este esfuerzo para vender a ese mercado. Esa es la idea, ¿no? En temas de competitividad y va más que nada los aranceles que voy a pagar, quién es mi competencia en ese mercado y bueno, y a qué precio puedo llegar. Y ahí también tienen otras herramientas que es inversión y comercio, donde ahí hay una guía paso a paso, el ABC de exportación, que está bueno para que la tengan, y todas las actividades que hace la Agencia Argentina de Comercio, de Inversión y Comercio Internacional. Esa es la página, está bueno que la visiten porque hay un montón de información que les puede servir, y como les decía, es parte del trabajo que ustedes tienen que ir haciendo de a poco, ir entendiendo, tal vez en esta charla hay un montón de información
que todavía no les baja, digamos, que necesitan tiempo que madure, y bueno, a medida de que nos acercamos a estas herramientas, vamos a ir incorporando conceptos que nos van a ayudar a la hora de empezar a pensar en mercados y exportar. Bueno, después, en estos estudios de mercado, estos son los datos que en general tengo que mirar, canales de distribución, digamos, cómo en general se mueve este tipo de productos, cuáles son los aspectos culturales en relación a los negocios. Generalmente los estudios de mercado ya hechos tienen esta información, algunos, bueno, cuáles son los medios de logística que se suelen utilizar, y las homologaciones de los productos, pero bueno, eso es todo el resumen de todo lo que les vengo diciendo. Bueno, eso es lo que tienen que buscar en estos estudios de mercado. Y para ir cerrando, porque quiero que haya también un espacio de más preguntas, contarles un poco también esto de los canales, ¿no? Que en el Canvas también vemos el tema de los canales, y pensar esto, ¿no? ¿A quién le voy a vender? O sea, a través de clientes directos, voy a vender a través de distribuidores. Acá está la figura del trader o del broker, que en general son aquellos que me compran la mercadería y hacen toda la negociación por mí. Si voy a venderla a grandes superficies. Todo eso, lo que hay que pensar primero es el tema del vínculo, ¿no? Estamos hablando de comercio internacional, estamos hablando de largo plazo, saber que ninguna operación en donde yo gano solamente no va a generar un vínculo a largo plazo, lo cual siempre el negocio tiene que servirle a ambos. Y eso es importante, porque muchas veces con esto de no calcular bien el precio y poner 4 veces más, hace que esa relación quede en eso nada más. Tal vez esa operación se hace, pero después no queda ningún tipo de vínculo a futuro. Entender el tamaño a veces de nuestro canal, si vamos, tal vez estamos súper contentos o contentas porque encontramos un canal que es re importante, que va a vender en todas las ciudades, que tiene llegada a toda la región, y resulta que yo termino siendo un proveedor más que tiene ese canal y no me da la importancia que me gustaría, y entonces vendo muy poco. Entonces también ahí tener cuidado de obnubilarnos con determinados canales, tal vez nos sirve canales que vayan creciendo con nosotros en la exportación, ellos como importadores y nosotros como exportadores. Algunas herramientas más para validar mercados, generalmente, esto más que nada para que sepan los conceptos. Cuando se habla de misión comercial, se habla de viajes de negocios al exterior. Siempre que uno viaje, generalmente no puede pretender vender en ese viaje, son viajes para justamente validar el mercado. Todo esto que yo hice, investigué previamente, después voy al mercado y lo valido. Hoy se están haciendo rondas de negocios virtuales, así que también les recomiendo que vayan a esa agencia para que miren a ver qué se está haciendo en relación a su sector. El caso más importante, me parece, para quienes recién empiezan, es el de Expo Cruz, que es una feria que se hace todos los años en el mes de septiembre, y Argentina compra un pabellón para que todas las empresas puedan tener un stand. Ustedes como emprendedores pueden participar de esta feria porque justamente es para aquellos que se inician, es multisectorial y es muy interesante ver lo que pasa en esa feria. De acá no hay mucho más para contarles, y ya sí cerrando porque ya estamos. A ver, bien. Importante, algunas cosas para que les voy a decir, después esto también les va a quedar. Tema de la marca, que yo registre una marca en Argentina no quiere decir que esa marca es la misma, o sea, esa registración de marca sirve para otros países, no. Tampoco nos volvamos locos porque registrar una marca en el exterior puede salir muy caro, pero sí, yo siempre digo que cuando empezamos con la negociación y vemos que está avanzando en firme, y tal vez ahí recién nos conviene registrar nuestra marca. Si estamos hablando de servicios, otra cosa importante para decir es que la mejor forma de salir a vender servicios es buscando partners, o sea, buscando socios locales, porque es un intangible y eso hace que sea más dificultoso y que hay una cuestión de confianza. Entonces, si yo quiero ir a un consumidor final y no tengo ningún apalancamiento local, y a veces se complica. Entonces, a veces está mejor buscar otros emprendedores o emprendimientos que hagan cosas que se complementen, actividades que tengan actividades que se complementen con la nuestra, para poder hacer un negocio en conjunto. Tal vez ellos los representan a ustedes allá y ustedes podrían
representarlos acá, o sea, pensar también los negocios de comercio exterior como de ida y vuelta, y no solamente, bueno, vendo y listo, ¿no? Tal vez hay que pensar cómo podemos retroalimentar ese vínculo o esa relación. Y bueno, por último, además de tener aptitudes, que es lo que estuvimos viendo ahora, ¿no? Bueno, cuáles son, cómo me tengo que preparar, también está en la actitud, sobre todo en la perseverancia, porque bueno, no es difícil, pero y yo siempre considero, tal vez hace 20 años atrás me hubiesen preguntado y yo decía, no, bueno, no es para todos exportar. Yo hoy creo que sí es para todos, pero que esto lleva trabajo, tiempo y constancia. Entonces, si hoy decidimos que queremos ser una empresa que se internacionalice, un emprendimiento que se internacionalice, empecemos hoy, y creo que ya han empezado escuchándome a mí con esta charla introductoria o de sensibilización. Ahora hay que empezar a profundizar. Así que muchas gracias. Esto es un poco ya me presentaron mis datos de contacto para los que quieran profundizar, y les agradezco mucho haberme escuchado. Vale. Bueno, creo que sí, se van a llevar seguro muchísima información para empezar, como vos decís, esto es un primer inicio para empezar a investigar, ¿no? Mientras tenemos habilitado el chat para hacerle llegar a Laura las consultas que quieran, algunas que fueron llegando las fue contestando Laura a medida que iba avanzando la charla. Así que pueden hacer llegar ahora las preguntas que tengan. Tomo quizás un concepto que recién mencionaste, que mencionabas al inicio, pero creo que ahora también se retoma, es la idea esta de, seguramente que el proceso de poder exportar es un camino de aprendizaje y está bueno consultarlo con alguien que ya ha tenido la experiencia, ¿no? Me parece que quizás recurrir a alguien que ya pasó por ese camino puede ayudar de alguna manera. Sí, tenemos bastantes ejemplos. Si buscamos en internet tenemos testimonios de emprendimientos que están exportando. Por ejemplo, yo a veces traigo a estas charlas un ejemplo de un estudio de diseño que se dedicaba a hacer mates. Y que todo el mundo le preguntaba, bueno, ¿y la yerba? ¿Y para cuándo la yerba? ¿Y para cuándo la yerba? Y en un momento se tomaron en serio esa pregunta y empezaron a investigar el mercado de la yerba. Uno piensa exportar yerba, primero que es un mercado como reducido, a priori, ¿no? Uno podría pensar prejuiciosamente sin saber que es un mercado chico y que además ya está, digamos, ¿no? Digamos, hay un montón de empresas de yerbateras que están en otros mercados y que además mucho más grandes. Sin embargo, ellos se pusieron a investigar y encontraron un nicho, porque en el comercio exterior lo que hay que buscar son nichos. Si nosotros queremos competir con las grandes, y lo más probable es que nos cueste un montón y sea muy difícil. Pero si nosotros encontramos un nicho, algo muy especializado, podemos llegar a vender. Estos chicos, este estudio de diseño, encontró tipo de yerba, digamos, una forma de vender la yerba premium para un segmento joven, que tal vez no todos tomaban yerba, tomaban mate, perdón, y con un secado especial y con un tratamiento especial de la yerba, que eso es lo que hace que sea premium, y hoy están exportando a Estados Unidos, están exportando a Marruecos. Marruecos se toma mate, pero hay una diferencia, que es que se toma mate primero más chiquito que el nuestro y en forma individual, algo que yo creo que con la pandemia es muy probable que nos empiece, que esa cultura también entre en nosotros de tomar mate en forma individual. Pero ellos están exportando a estos países y no deja de ser un emprendimiento, un estudio de diseño. También hay ejemplos de por ejemplo, esta chica que hace esto, no sé si se ve, también exporta a tiendas, por ejemplo, de museos en otros países. Tenemos ejemplos también, la verdad, desde bicicletas eléctricas también que están exportando. Bueno, van a un nicho muy, muy específico y yo creo bueno, que hay que apuntar ahí, ¿no? A trabajar un poco la especialización y no pretender vender tal vez una remera de algodón blanca a otros países, porque bueno, ahí se va a complicar. Bien, clarísimo. Mary pregunta si conviene primero afirmarse en el mercado interno antes de exportar. No necesariamente, digamos, si bien obviamente que la gimnasia, o sea, el mercado interno lo que te da es mucha gimnasia a nivel negocio, pero hay que ver, digamos, no necesariamente, digamos, eso no es algo, para mí es un mito, digamos. Ahí tenemos casos de emprendimientos
que exportan desde el principio porque realmente su producto va a un nicho específico y entonces tienen muchas facilidades en el exterior. Incluso a veces les va mucho mejor que en el mercado local por el tipo de segmento al que apuntan. Tenemos también, hay una chica que se llama Juana de Arco que hace ropa interior y que está vendiendo hoy en Japón, y de vuelta es una emprendedora, no deja de ser, digamos, lo que nosotros creemos que es un emprendedor, ¿no? Porque todas las pymes también son emprendedores. Así que no necesariamente. Lo que sí Bien, hay que me tener en parece. cuenta, sí, sí. No, digo, me parece interesante, casi al final de tu charla dijiste que exportar es para todos, ¿no? Me parece que es bueno el mensaje. Hay que animarse, hay que armarse de paciencia, pero hay que intentarlo. Trabajar. Y trabajar mucho e investigar, ¿no? Porque tampoco digo, bueno, traten de vender así nomás. No, realmente hay que investigar, pero es posible y bueno, y hay que estudiar el mercado. Y bueno, si tenemos sí, ojo, ahí el tema es así. Si, por ejemplo, yo produzco un volumen pequeño, obviamente no voy a tratar de venderle a México, que donde sé que el volumen van a ser otros, ¿no? También depende del segmento al que nosotros estemos apuntando. Por eso digo que si es de nicho, entonces busquemos tamaños de mercados en relación a eso, que podamos responder en tiempo y forma. Clarísimo. Laura, mil gracias, muchísimas gracias. Para todos los que están preguntando, la charla queda grabada, va a quedar grabada en Facebook del Centro Emprendedor de FADU, en el canal de YouTube de la Fundación Itaú y también en el canal de YouTube del Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí van a poder volver a ver la charla todas las veces que la necesiten. Y además estamos enviando por el chat un link a una encuesta, que si completan la encuesta, al final van a poder descargarse la presentación que acaba de compartir Laura. Los invitamos a que puedan revivir las otras charlas que ya hemos participado, que ya hemos emitido en los canales que les acabo de decir. Y no me queda mucho más. Agradecerles por habernos acompañado y volver a agradecerle a Laura, a la Fundación Itaú, al Centro Emprendedor de FADU y al Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas por haber permitido este ciclo de charlas virtuales. Gracias.